La Asociación de Gestores del Deporte de Aragón ha celebrado este miércoles la segunda edición de sus premios GEDA, a través de los cuales reconoce a personas, empresas, entidades o instituciones su labor para favorecer el deporte. Estos premios nacieron el año pasado con el propósito de conmemorar el 20º aniversario de GEDA y poner en valor a los gestores deportivos. Con su éxito, su presidenta Raquel Sancho apuesta por su consolidación y defiende la importancia de dar reconocimiento. Los premios GEDA es una premiación a todo el trabajo de un año entero a la gestión deportiva. Ya sabemos que la gestión deportiva no solamente es esa palabra de gestión en sí, sino que abarca todo lo que es la industria del deporte. Pues formación, empresas, personas, entidades, ¿no? Todo lo que confluye, programas deportivos, y eso es lo que realmente queremos premiar en esta segunda edición. El principal premio de esta edición, el premio honorífico a la gestión deportiva, ha sido para el político turolense Alfredo Boné. Con el galardón, GEDA reconoce su incansable trabajo en el ámbito de la actividad física y la gestión deportiva. Bueno, yo dediqué muchos años al mundo del deporte y que la gente se acuerde después de tantos años, pues es un tema ilusionante. Alfredo Boné ha recibido el premio en la Fundación San Valero en un acto repleto de personalidades y de pasión por el deporte. Además, GEDA ha entregado otros 15 galardones para poner en valor la labor de empresas como Ibercaja, Manjumel Ibérica, Grupo Costa o entidades como la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados, el Ayuntamiento de Utebo o la Universidad San Jorge.